¿Cómo es esta parte de empezar a hacer contenido muy técnico? Creo que he visto este fenómeno recientemente. La verdad es que me llama mucho la atención los perfiles de alguien que es muy técnico y tiene la capacidad de explicar o compartir ese conocimiento. Primero compartirlo porque antes éramos bien celosos con el conocimiento y el conocimiento se quedaba aquí y chingan a los demás. Sí, justo. Pero ahora, entre más des a conocer, más te haces referente de la industria. ¿Cómo fue para ti empezar a decidir hacer esto? Mira, la verdad es que empieza desde un sentimiento de enojo e injusticia. Ok. Porque las personas no conocían lo que era real y lo que no referente al derecho, y sobre todo en mi ramo, que es el derecho notarial, había mucha mala información, ¿no? O muchos abogados. Bueno, la verdad es que los abogados tenemos la fama de que somos todos unos rateros, que todos, o sea, tenemos esa fama. ¿De ¿Y por qué? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde? Porque pues hay muchos que sí son, o sea, que se aprovechan de la ignorancia de la gente. Y al final el derecho es algo muy difícil, o sea, es muchísima información que está redactada de una manera tan complicada que no es fácil de entender ni para quien estudia esto, ¿no? Entonces, pues de ahí viene este intento de luchar contra la corriente y explicarle a las personas lo que en realidad es el derecho y de qué sí les tienen que cobrar, qué no les tienen que cobrar, dónde se pueden defender, dónde en realidad sí tiene razón la persona que les está informando, cómo identificar si es mala información. Pues viene de ahí, ¿no? O sea, esta intención de hacer el mundo un poquito más justo. ¿Hubo algún caso particular que dijiste, tengo que empezar a hacer esto? O sea, Mira, antes y después. en la notaría nos llega, yo soy directora jurídica en la notaría 16 y en la notaría yo empiezo pues desde sacar copias, ¿no? Y en mi evolución, mientras voy creciendo en el ámbito profesional, pues empiezo a atender a mucha gente. Y las personas se acercan a la notaría, o muchas personas se acercaban a la notaría para asesorías jurídicas. Nosotros damos asesorías gratuitas. Entonces se acercaban, es que me está pasando esto en este lado, de todo tipo, ¿eh? O sea, llegaban cosas que no tenían nada que ver con notaría hasta, pues, casos con otros notarios. Me está pasando esto. Y entonces a mí me daba muchísimo coraje que les daban una información totalmente equivocada que no me consta que sea desde un lugar malicioso o pues sí, con mala fe, con dolo, sino más bien desde un desconocimiento y al final pues somos abogados y nuestra responsabilidad es estar constantemente estudiando, ¿no? Si querías dedicarte a esto, pues ya sabías, chavo, ya sabías que tenías que ponerte las pilas y ponerte a estudiar y que tu chamba iba a ser ayudar a la gente, ¿no? Y para eso, pues tienes que ser ético, honesto y empático, ¿no? Y ponerte en su lugar. Al final, pues no son cuestiones menores. Entonces, pues de ahí empiezo a tener, o sea, a darme cuenta que esto es recurrente, que a muchísimas personas los malinforman, les cobran mal. Es más, les cobran cosas que no les deben de cobrar y no les terminan los trámites, ¿no? Entonces, esto tiene mucho tiempo atrás, ¿no? Me voy dando cuenta y estos comentarios de los abogados, todos son unos rateros, sí. O sea, todos estos comentarios, pues al final a mí me enojaban. Es que sí, pues vienen de algún lugar. Entonces, pues se nos ocurre empezar a hacer las redes como para diferenciarnos. También la idea es mía. Surge también de que en la notaría 16, bueno, con la reforma a la ley del notariado en Querétaro, antes era notario titular y notario adscrito, ¿no? Y luego hay una reforma a la ley y hay 2 titulares por cada notaría. Unos años después, les entregan un nuevo número a estos notarios que ahora son los segundos titulares y entonces hay una duplicidad de notarías. Entonces, pues hay demasiadas notarías para la población que tenemos, ¿no? Y pues al final, ya te voy a platicar algo personal, pero bueno. Adelante, tú cuéntalo. Ya, ni modo, así pasó. El notario que estaba con nosotros, pues empieza, o sea, se separa y son 2 notarios, ¿no? Que eran hermanos. Y este notario empieza a hacer uso del nombre de la notaria 16, que es el notario titular, que lleva siendo muchos años notario, que ese otro notario también, y hacen el cambio a su hijo, ¿no? O sea, él le deja la notaría a su hijo y empiezan a decir que es lo mismo, que la notaría 16 es lo mismo que la notaría tal.
quien escuche va a saber qué notaría es. Y que no, que también puede investigar y va a encontrar sí, también va el a caso. encontrar, vas a ver. Entonces, pues, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo? Porque al final no es... no está en nuestra naturaleza tirarle a nadie. Hay muchos notarios muy buenos y este notario es muy bueno, pero pues al final no te cuelgas del nombre de nadie, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo lo hacemos para diferenciarnos? Pues bueno, saquemos las redes y empecemos a hacer lo que sabemos hacer y pues al final combatimos varios males con una sola solución, ¿no? Empezamos a sacar el contenido y al principio era muy difícil porque si se fijan en las redes de Notaría 16... creo. Al principio, el notario como que no, nada más no, no, es que esto no, y... ¿Cuántas veces repetían grabaciones así sí, como no, años, nos tardábamos años, hacíamos el script y luego, o sea, de verdad era una tortura convencerlo para que grabara, y ahorita le encanta porque se da cuenta que es un contenido súper didáctico, él es maestro, tiene muchos años siendo maestro, y pues le empieza a gustar, ¿no? Y nos hacen un chorro de comentarios, es que se entiende súper bien su contenido, o sea, por fin entendemos lo que es esto y ahí somos 3 personas las que estamos hablando en esa red. Y pues al final abarcamos muchos temas de maneras distintas para diferentes sectores, ¿no? Al final yo hablo un poquito más aterrizado, el notario un poquito más... aunque sí se entiende, un poquito más académico, se nota que es maestro, y el director administrativo pues habla un poquito más enfocado a impuestos, ¿no? Y pues no sé si me desvié de la pregunta. No, pero... no, está súper bien. De hecho, me llama la atención que siempre buscamos una inspiración en alguien para empezar a hacer las cosas. Sí. Es como de... Yo, por ejemplo, este podcast es el claro ejemplo. Vi el trend de los podcasts, de que todo el mundo hacía eso. Y a mí siempre me llamó mucho la atención la radio. O sea, se me hacía mágico cómo alguien interactuaba y hacía bromas y llamabas a la estación y te contestaban. O sea, para mí eso era mágico. Y en el momento que tú podías comprar tus micrófonos, subir algo a la red y estar hablando en el micrófono se me hizo sumamente interesante. Claro. Pero viene una inspiración de ver a alguien más y ya eventualmente le vas poniendo tu estilo. ¿Tú tenías a alguien de referentes que ya lo habían hecho? Pues mira, sí, un notario aquí en Querétaro lo estaba haciendo. Y es un notario con muchísima experiencia, de hecho, muy amigo del licenciado Sergio, que es el titular de la Notaría 16, y vemos que lo empieza a hacer. Se nos hace padrísimo el contenido, pero decimos, le falta algo, como que no está enganchando a la gente, y pues bueno, o sea, pues sí nos inspiramos en él, la verdad es que lo hace muy bien, y él también es la Notaría de 10, para que también la revisen, tiene muy buen contenido, es muy buen notario, los 2 que salen ahí. Y pues a partir de ahí te empiezan a salir, ¿no? No habíamos visto que alguien más lo hiciera más que él, pero sí hay muchos notarios que lo hacen muy, muy bien. Y que aparte está muy padre porque o sea, digamos que empieza, a partir de que nosotros lo hacemos, empezaron a salir muchos más, ¿no? Claro. Pero está perfecto porque de esa manera, eso es lo bonito de las redes, ¿no? Que una sola persona puede consumir a mil cuentas y siempre va a ser diferente, ¿no? Y aparte que el pastel es para todos. Exacto. O sea, ahí hay oportunidad y aquí para sí, todos. Para todos. Y depende de tu habilidad de comunicar, qué tanta confianza. Platicaba hace poco con un contador fiscalista que se llama Diego Díaz y él me decía, mira, yo no sé si soy el mejor fiscalista, pero al que ven más es a mí. Sí. Si a mí me van a comprar. Y ese tema de posicionamiento es sumamente interesante y viene de una parte de marketing muy sólido. La notaría tuvo que empezar a crecer hacia esa parte de marketing y tener un departamento, o cómo ha crecido ese brazo de ideas, porque pues, tú estás en la chamba diaria y también tiene que haber alguien que dé ideas, ¿no? Sí, justo viene de o sea, la verdad es que sí fue muy pensado. Viene de una estrategia, no sé si una asesoría para ver cómo podemos diferenciarnos pues sí, veníamos de este tema que no sabíamos cómo atacar y que no queríamos hacerlo pues ni mediático, ni conflictivo, ni nada. Entonces nos dicen, lo que ustedes necesitan es redes y al final, pues, ay no, tenemos toda esta cultura, no sé si, o pensamos que redes son influencers de los que antes eran, ¿no? O bailar en TikTok. Ajá, exactamente. Y ya, la verdad es que ya no es así. Somos creadores de contenido y estamos dando información valiosa. De ahí surge. Pero la verdad es que sí ha sido muy difícil porque al final todo el mundo piensa que es nada más te grabas y ya. No, o sea, es toda una ciencia que está padrísima, pero sí nos ha costado trabajo justo bajar la información, porque al final explicar algo
o sea, desde un artículo hasta un término legal en menos de un minuto con términos no jurídicos es muy complicado, donde puedes equivocarte de muchas maneras, porque al final una palabra en español tradicional no es lo mismo que en lenguaje jurídico. Entonces, cuando tú lo dices, puede darle un sentido a alguien que sí está estudiando derecho o a alguien que sí, que es totalmente distinto a lo que tú estás intentando explicar, ¿no? Y que el minuto no le hace justicia a todo el exacto, contexto que debes no hay meterle, güey. manera. Y las investigaciones, o sea, porque al final es el estudio que haces detrás, ¿no? Y